¿Y cuándo terminas clase, gordo? Voy a terminar. No terminó todavía. ¿Cómo terminas clase? Sí, me terminó. ¿Y cómo se sienten bien? Bueno. Ay, qué madre. Ese chico hace buenos tatuajes. ¿Ah? Ese chico hace buenos tatuajes. ¿Quién? No sé con nadie. A ver. Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con todos. ¿Me pueden confirmar por favor si me escuchan correctamente y si se ve la pantalla compartida? Perfecto, bien. Bueno, solo somos 9 personas. Bien. Vamos a empezar de una vez entonces donde nos quedamos en la sesión pasada. Antes de iniciar, les agradezco a todos su comprensión y les pido mil disculpas por los inconvenientes de la semana pasada. Tuve ahí un pequeño accidente. Y bueno, gracias también por los mensajes de preocupación y buenos deseos. Ya estoy totalmente bien, todos los peligros descartados. Solo me queda como experiencia, anécdota y consejo para todos ustedes que estar apurado, subir la escalera corriendo y tener amarrados a 2 perros boxer de su correa al mismo tiempo no es una buena fórmula. Morda, juágalo, se me cayó. Bien, entonces vamos a iniciar. Esta semana, o bueno, esta sesión, vamos a conversar sobre el tema ya tenemos que entrar a los planos de estructuras, empezando por las cimentaciones, ¿verdad? Como siempre, de abajo para arriba. A ver, como los habíamos comentado, estas son sesiones mitad teóricas, mitad prácticas, ¿no? Bien, entonces arrancamos por ahí. Pregunta, ¿quiénes de ustedes tienen 0 experiencias en planos de estructuras y o cimentaciones?
para hacer una referencia rápida. Con confianza nomás, ¿ah? Bien, correcto. Ya, primero, en el ámbito de las estructuras, vamos a definir desde las cosas macro a las micros. ¿Ya? Todo el sistema de construcción siempre se va a basar, perdón, todos los elementos de construcción se van a basar en el sistema constructivo. ¿Está bien? Nunca se olviden de eso. Es decir, primero yo debo pensar en el sistema constructivo antes de los elementos de cimentación. Entonces, y el sistema constructivo tiene que venir ya diseñado desde el anteproyecto arquitectónico. No quiero decir con esto que únicamente es competencia del arquitecto determinar el sistema constructivo. No necesariamente es así. El comentario va por el lado en que lo recomendable es que arquitecto e ingeniero civil estructural estén desde las fases iniciales del proyecto, desde su concepción, desde la topografía, ¿no? Bueno, cosa que generalmente no se hace, porque yo agarro y si soy ingeniero civil, lo llamo al arquitecto para que me haga el anteproyecto, le pago y chao. O si yo soy arquitecto, recién lo llamo al ingeniero civil cuando ya terminé hasta mi recorrido virtual. Y luego empiezan las discrepancias, ¿verdad? Bueno, vamos a trabajar entonces con nuestros planitos de estructuras. Vamos a conversar, como siempre, de algunos criterios previamente. Por favor. Hola, hola. ¿Me escuchan, ¿me escuchan ahí? Creo que se cortó el audio. Sí, ya. Ok, les decía. El sistema del ladrillo tiene su ventaja, de ladrillo y concreto, los dos, ¿no? Los dos que vamos a ver ahora. Tienen una ventaja que yo junto a mi platita, dejé de irme a la apoyada Pro Salud, que en realidad era para chelear, ¿no? Junté mi platita, me compré mi millar de ladrillos y puedo levantar un cuartito el día de hoy. De acá en un mes junté más platita, levanto el bañito, de ahí el techo y así, de a poquito lo puedo ir haciendo, ¿no? Esa es la autoconstrucción. Que en el Perú siempre la palabra la miramos feo, pero en realidad en otros lados está muy desarrollado el concepto, ¿no? Ojalá que ustedes, o nosotros, todos nosotros, le dediquemos más tiempo a investigar cómo formalizar la autoconstrucción en el Perú, ¿no? Para que no sea tan, no se vuelva sinónimo de peligro, sino de sostenibilidad. Pero esa es la ventaja que tiene este sistema, ¿no? Nos permite construir de a poquitos, sin necesidad de exponer el material, porque lo instalamos, ahí quedó, llueva, truene, granice, ahí sigue el material. Así no lo instale, ahí sigue, prácticamente no se malogra, salvo el cemento si lo tengo acumulado mucho tiempo. En cambio, otros sistemas como la construcción en madera, por ejemplo, yo puedo armar una parte, llueve y se arruina todo.
si es que previamente no lo he barnizado, no le he dado sus tratamientos, le he puesto sus preservantes, le he puesto sus tratamientos antipolilla. Lo mismo con los sistemas metálicos, si es que no lo tengo pintado con la epóxica y todo ya resuelto, se va a malograr. Entonces, en el otro caso lo puedo hacer a medias, lo puedo dejar sin tarrajear por un tiempo y no pasa nada. En algunas ubicaciones incluso eternamente lo puedo dejar sin revestimiento y no pasa nada, aunque ya hemos visto que no es lo ideal. En fin, la conversación da para mucho. Ahora, tenemos otro punto en el Perú que deben conocer muy bien. En las obras públicas siempre salen a decir perdón, siempre veo por ahí las páginas, ¿no? La gente, últimamente ahora las redes sociales han vuelto sitio para quejarnos de todo. Y siempre salen por ahí los más jóvenes arquitectos, ingenieros, a decir, no, en el Estado estamos construyendo de forma arcaica, con las mismas cosas de toda la vida, etcétera, etcétera. Y sí es cierto en parte, ¿no? Y dicen, solamente saben pensar en ladrillo y cemento. Y sí es cierto en parte. Sin embargo, también veamos que tiene una ventaja, o sea, no de locos, los grandes ejecutivos lo van a destinar así. Y es que en las comunidades del interior, cuando yo llevo construcción, no solamente es importante la construcción en sí misma, sino las fuentes de trabajo que generan al respecto de esta, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes, vivimos en un caserío pequeñito, van a hacer una obra, dicen necesitan mano de obra, correcto. ¿Hay carpinteros? No, no hay carpinteros. Ya, me lo traigo de Piura, dicen que están los mejores carpinteros del Perú. Necesito alguien acá, maneja soldadura. No, yo no, ya me los traigo de Arequipa. Ya. Necesito enchapadores, ¿no? No hay, ya de Trujillo. Necesito drywalleros, no hay, ya de Lima. Entonces nadie se va a hacer problema. Pero ahora necesito gente para que cargue la carretilla, para que meta palana, para que mueva agregado, etcétera. Es decir, mano de obra no calificada. Necesito gente para que me ayude a cargar cosas, para que vaya acomodando, y por ahí vas aprendiendo y te voy a pagar muy bien. Es más, como es construcción, te voy a pagar 5 veces lo que te pagan acá en el campo. Obviamente todos quisiéramos ir a trabajar ahí, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué pasaría si yo voy y me traigo la mano de obra no calificada de otra ciudad? Entonces generaría una brecha social. No estaría cumpliendo uno de los fundamentos de las obras públicas, que es crear fuentes de trabajo en las comunidades beneficiadas. Ahora, y también es cierto que eventualmente muchas de estas personas van a necesitar formar parte ya no solo como peones, sino como, vamos a llamarlo entre comillas, rangos más elevados del trabajo obrero, de operario, de oficial. Entonces, estos sistemas, al ser, no digo que cualquiera lo puede hacer, pero al ser más fáciles de aprender, ¿no? Permite también capacitar más rápido la mano de obra para vincularlo a las obras públicas. Es a ese punto quiero llegar. Entonces, estos sistemas tienen la ventaja de, a pesar de ser caros, ser contaminantes, ser pesados, ser, ¿cuál es la palabra? Depredar las áreas agrícolas, etcétera. A pesar de eso, también tienen otras ventajas de carácter social, ¿no? Económico. Entonces, bueno, eso solamente era un comentario para ahí acotar algunos puntos, ¿no? Ah, pero eso sí, ahora que si estamos en las grandes ciudades, no sé, Lima, Trujillo, Cusco, Huancayo, Cajamarca, donde tenemos toda la tecnología, entre otras, donde tenemos toda la tecnología del mundo al alcance, ya pues construir sistemas de albañilería confinada, teniendo todos los sistemas, ya es casi un desatino, pues, ¿no? Porque en el otro caso se entendía porque no necesariamente están los conocimientos y las herramientas, pero acá sí. En fin, ya, eso queda para reflexión macro. Ahora, los dos sistemas constructivos de los que estábamos conversando eran el sistema de albañilería confinada y el sistema de muros aporticados o sistema de pórticos de concreto armado. Arquitecto, a mí me enseñaron como muro portante y pórticos. Lo mismo. A mí me enseñaron como albañilería confinada y albañilería, ¿cómo se llama el otro término? Se me fue. Bueno, si hablamos de albañilería confinada, sistema de muro portante, sistema de muro de carga o sistema de muro de gravedad, como le llaman en México, me parece, estamos hablando de lo mismo. Y si hablamos de sistemas de pórticos, sistemas de aporticados, etcétera, estamos hablando de lo mismo. ¿Ya? Solamente son las terminologías. Punto número uno. Punto número dos. Tenemos que comprender cómo funciona la cuestión. En el primer caso, la albañilería confinada, toda la carga de la estructura lo reciben ¿quiénes? Los muros. Entonces, en este caso yo necesito que el muro sea muy, 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 pero muy robusto para transmitir todos los esfuerzos hacia el piso. Recuerden que la estructura no se trata de resistir, sino de transmitir hacia el piso.
Entonces, por eso siempre vamos a tener la lógica de extender el área de apoyo. Mientras, dicho coloquial y burdamente, mientras más ancha la base, mejor, ¿no? Entonces, en el caso de los sistemas de albañilería confinada, generalmente la descarga de fuerzas va a llegar hacia los muros de mayor espesor. Por eso es que en construcción le cambiamos el aparejo, ¿verdad? Es decir, la manera en cómo ordenamos los ladrillos, en unos de soga y otros de cabeza, ¿no? Que nos hacen, es decir, uno a lo largo y el otro a lo ancho, lo que permite generar muros de distinto espesor. Ya, ahora, ¿qué cuestión tiene con esto? ¿Por qué se llama confinado? ¿No? Bien, porque si yo tengo una tira de ladrillos a lo largo, largo de una pared enorme, con el esfuerzo, va a pasar lo que pasa con un juego Jenga, ¿no? Va a pasar el mismo efecto. Mientras más alto se vuelve y más esbelto se vuelve, va a tender a disgregarse a sí mismo, ¿verdad? Por el efecto de la gravedad y por el pequeño tamaño que tienen los objetos. Entonces, solución, confinarlo. Es decir, utilizar elementos más rígidos, en este caso de concreto armado, para estabilizar el muro en todos sus lados, ¿no? Generando pequeños paños que, dependiendo del sistema, tipo de ladrillo, etcétera, pueden oscilar entre los 3 y 4 metros y medio de longitud entre apoyos. ¿Listo? Y la altura, bueno, la norma nos dice que puede ser como máximo 16 veces su espesor, ¿no? Su espesor nominal. Así que nos van a salir muros de entre 2,40 hasta 2,80, 3 metros con este sistema. Teóricamente se pueden construir hasta 10 pisos con este tipo de sistema, según los expertos en albañilería. Personalmente nunca he visto un edificio de más de 5 pisos con este sistema en ningún lado. No sé si realmente existirán ejemplos de esa naturaleza. Modernos, me refiero, modernos. Pero bueno, ahí está. Ese sistema tiende a ser muy económico, muy barato, muy económico. El tema del cálculo sí es otra historia, porque un requerimiento de este tipo de sistemas es trabajar la proporcionalidad de las densidades. Esto significa que si yo tengo una cierta cantidad de muros en un sentido, y estos muros a la vez tienen un área de apoyo sobre el piso, tengo que mantener una cantidad proporcional de los muros en el otro sentido. Es decir, el área que ocupan los muros en el sentido 1 debe ser proporcional al área que ocupan los muros en el sentido 2. Y además hay varias restricciones respecto a cómo colocamos las puertas, las ventanas. Tiene que haber cierta simetría, cierto balance en las tabiquerías, entre otras cosas, ¿no? Bien, finalmente, acá mencionábamos que para lograr la estabilidad era necesario que el ladrillo sea sólido. En este caso es un sólido con huecos, ¿no? ¿Alguien que me diga cuál es el efecto de los huecos y por qué se llama sólido? ¿Alguna idea? Si no, pasen nada, ¿no? ¿Están hablando? Hola, Juan, ¿estás respondiendo algo o se quedó tu micrófono? Bueno, usted hizo como una pregunta de por qué, ¿no? Yo Sí, estoy respondiendo, bueno, más a mi conocimiento. sí, sino que puedes hablar un poquito más fuerte, que casi no te escucho. O no sé si es Ya, mi audio que está. se le llama por lo que Ahí está. dentro del ladrillo King Kong 18 huecos, porque está Uh dentro de la normativa del régimen de construcción, o sea, el -huh. peso, equivalente, todo. No, claro, sino que ¿por qué se le llamaba sólido a pesar de tener huecos? Claro, acá no dice los huecos, claro, para mejor adherencia. Correcto, lo que pasa es que, claro, tiene que tener un margen máximo, que en este caso es 30%, y correcto, lo que pasa es que por estos huecos se va a meter la junta, el mortero, de la parte arriba y la parte inferior, y ahí se va a generar una mejor adherencia, ¿no? Correcto. A ver, repito, para hacer un paréntesis por acá, a ver quiénes respondieron. David Samamé. ¿Dónde estás? Ahí estás. A ver, David, Alex Melchor. Ahí está. Y Guido. ¿Guido cuál? ¿Estás? Acá estás, Guido Sotomayor, ¿no? Listo. Correcto. Bien, correcto, ¿no? Ahora, el otro sistema. Pero antes de terminar, ahora, estos elementos de confinamiento, por lo general, no tienen que ser muy robustos. De hecho, la norma nos dice que sí basta con que mantengan el mismo ancho de los muros. Y en esta parte hay que tener mucho cuidado y ahora ya se van a dar cuenta.
en función de la representación. ¿Por qué? Porque nosotros en la universidad nos enseñaron cuando empezamos dibujito 1, dibujito 2 y dibujito 3, que los muros en arquitectura se dibujaban de 15 y de 25 centímetros, lo cual en el siglo XXI yo considero que es un tremendo error, un irresponsable error de docencia. ¿Por qué? Porque los muros en realidad tienen 13 o tienen 23 o 24 centímetros. El ladrillo, mejor dicho, tiene 13 por 24, 13 por 23, dependiendo de la marca, ¿no? Ya es una unanimidad. Y me dicen, no, con tarrajeo. Ah, ya, entonces el muro de 13, dice, más 2 centímetros es 15. Ah, ya. Pero el muro de 20, el ladrillo de 24, ya cambia la historia. Y además el tarrajeo no es de 1 centímetro, es de 1,5 centímetros como forma ideal, ¿no? Entonces, en realidad, ahí tenemos un primer pequeño problema. Ya, ¿cuál es el rollo con esto, arquitecto? 1 centímetro más, 1 centímetro menos, nadie se mueve. Lo que pasa es que para los sistemas confinados, como en este caso, la norma nos dice que debe mantener la columna de confinamiento, debe tener el ancho del muro. Es decir, yo levanto el muro de este lado, levanto un muro del otro lado, pongo mis tablas para el encofrado y vacío el concreto. Y de esa manera me aseguro que el concreto, la columna, mantiene el mismo espesor que el muro. Hasta ahí, todo ok, no hay ningún problema. Sin embargo, la norma de concreto armado también me dice otra cosa, que el ancho mínimo de los elementos de soporte son de 25 centímetros, ¿no? Entonces, ya, acá tampoco no pasa nada, porque finalmente las columnas se encofran por separado. Pero ¿qué va a pasar en un sistema mixto? Ahí es donde está la historia, ¿no? Aquí es donde está la historia. Porque un sistema mixto es aquel que funciona con pórticos de concreto armado, es decir, de 25 centímetros, confinando, a un muro portante, ¿no? Que el sistema es válido, se utiliza mucho en los colegios, por ejemplo. Entonces lo que tendríamos, exagerando la cosa, sería algo así. Un muro de 23 centímetros y una columna de 25. Ahora, en la práctica pueden pasar dos cosas. Primero, y lo he visto, a ver, ustedes me van a decir cuál está bien, cuál está mal, o si las dos están bien, o si las dos están mal, ¿ya? A ver, opción 1. Dicen, bueno, como va a haber una diferencia de 2 centímetros y evidentemente yo no voy a hacer un encofrado de esta forma, ¿no? Porque sería tonto, sería ridículo. Lo que voy a hacer es primero hago el vaciado de mis columnas y luego levanto los muros. La opción número 2 es primero pongo mis muros, ¿no? Y encofro nada más. Total, lo importante es que tenga la adherencia directa. Vacío mi columna porque finalmente se compensa con el tarrajeo. ¿Cuál estará bien? ¿Cuál estará mal? O las dos pasan o las dos están mal. Así es, el muro se tiene que confinar, ¿no? Claro, pero haciendo la 2, la columna quedaría de 23 centímetros. Si ustedes fueran el supervisor, ¿qué harían? ¿La aceptan? Que todas las columnas tengan 2 centímetros por su ancho menos de área de apoyo. Porque yo entiendo que en el cálculo estructural yo he utilizado una sección de 25 por 25 y en obra me estaban haciendo una sección de 23 por 25. Ya, esa es una solución muy inteligente, muy interesante, aunque no siempre viable, ¿eh? Nos dice nuestro amigo Alex, dice lo siguiente. Primero tarrajeamos los muros, ¿no? Primero el muro ya revestido, lo tarrajeamos, luego encoframos y vaciamos la columna con un acabado caravista. Entonces, de esa manera, la columna de 25 queda alineada con los dos muros tarrajeados. Y por ese lado, genial. Pero decía, no siempre es viable, porque uno, acabado caravista necesita un tipo de encofrado especial, selladores y todo lo demás, y no siempre vamos a tenerlo disponible. Porque, ojo, este tipo de sistemas generalmente lo aplicamos en colegios y equipamiento de salud de primer nivel de atención, justamente porque son económicos, ¿no? Y porque la mano de obra no es muy capacitada, que digamos. Entonces ahí tendríamos, no digo que sea imposible,
Pero sí, ahí tendríamos una situación, ¿no? Para tener en cuenta. Pero viable es la situación. Bueno, les comento en todo caso alguna vez cuando me di un portazo con esta situación. Yo era todavía asistente del asistente del supervisor, en aquel tiempo de una obra de cierta universidad. Y la cuestión es que se iba a construir un comedor de este lado. Y el proyecto, ¿no? El expediente técnico mandaba esta situación, ¿no? Un muro confinado, un muro mixto, con placas, ¿no? Placas de este lado, ¿no? Algo así, si no me equivoco. Bueno, el hecho es que sobre las placas había de este lado y era el vecino, así que no se podía hacer mucho. Y de este lado mandaba un enchape de porcelanato, ¿no? Importado además, italiano, español, no recuerdo, pero bien caro. Con un formato, si no me equivoco, tenía 90 por 60 centímetros. O sea, era bastante, no, 120 por 60. 120 por 60. Era un formato bastante grande, pero eso sí, iba a calzar exactito de piso a techo. Posiblemente a algunos de los bordes se les iba a tener que quitar una nada, un centímetro para que empalme, pero no hay nada más elegante en los formatos grandes que calcen perfecto sin recortes. Bueno, el hecho es que cuando ya se ejecuta, nos damos ahí con la cara de realidad, porque en realidad pasa este problema, pues, ¿no? Y evidentemente por ahí no sé, alguien dijo con el tarrajeo se compensa, pero en realidad el tarrajeo agrava la cosa, ¿no? Porque ahora ya había más de 1,5 centímetros más de diferencia, ¿no? Ahora bien, todo se podía manejar. El tema era que en esa superficie ya irregular, pregunta, ¿quedarán bien los enchapes de porcelanato? ¿Alguno de ustedes, no sé si lo ha realizado con sus propias manos? Personalmente no, yo nunca, pero tengo entendido que el tamaño mínimo de una pieza que se puede cortar de un porcelanato, de una cerámica, son 4 centímetros. O sea, imposible. Pero si hablamos de 4 centímetros, estoy hablando de 4 centímetros que además quedan astillados, ¿no? No es que quede muy preciso, por muy disco diamantado que utilicemos. Entonces, definitivamente no era un buen acabado y era justamente esto por lo que pagaba el cliente. Solución. ¿Qué se tuvo que hacer? Un tarrajeo de 3 o 4 centímetros aproximadamente con una malla por dentro, una malla electrosoldada, y otras cosas más por ahí para sujetar la malla, porque acá aparece chiquito, pero en la vida real tenía de acá para acá, habían como 9 metros de largo, ¿no? Bueno, en fin, esas pequeñas cositas nos hacen preguntar, ¿quién se equivocó? ¿El arquitecto? ¿El ingeniero? ¿El contratista? ¿El maestro? ¿El enchapador? ¿El supervisor? ¿El dibujante? Y simplemente era el sistema de trabajo que tenemos, ¿no? Nada más era eso. Bueno, entonces volviendo al asunto, por cierto, de ese tema, de la columna que estamos conversando, va a ser uno de los retos del proyecto final que vamos a tener. Ah, creo que no hemos hablado de eso. En el proyecto final, al cierre del curso, perdón, vamos a tener un pequeño reto, vamos a llamarle, un proyecto para que demostremos nuestras habilidades de desarrollo de proyectos, ¿no? Bien, perdón. Un ratito por acá. Ya. ¿Dónde estás? Ya, acá estaba. Ahora, tenemos el otro sistema que es el sistema porticado. Ya la imagen lo dice todo. Simplemente las cargas se transmiten hacia una viga que es mucho más robusta que la viga tradicional del sistema de albañilería confinada. Y esto transmite las cargas directamente hacia las columnas. Nada más. Eso es todo. Ahora, los muros en este caso no forman parte del juego estructural y de hecho se recomienda que no formen parte del esquema. Es decir, en este caso los elementos están unidos. Antiguamente, para hacer este tipo de uniones, se hacían un endentado, es decir, ponían medio ladrillo sí, medio ladrillo no, y al hacer el vaciado,
teóricamente el concreto iba a penetrar entre los huecos del ladrillo y se iba a generar una mejor adherencia. Con la norma actual solamente es 5 centímetros de desfase, porque en realidad con esos huecos tan grandes nunca iba a entrar correctamente. Bueno, pero la idea es que esté amarrado, que sea una sola masa. En este caso no, porque el concreto y el ladrillo, al tener ritmos de vibración diferentes durante un sismo, van a golpearse mutuamente y van a terminar lastimándose, ¿no? Rompiéndose. Además que las vigas, por su forma natural de diseño, necesitan un cierto margen de oscilación para flexionarse hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? ¿No? Según el espectro. Bueno, entonces, si en el caso yo necesitase un muro, que no es obligatorio tenerlo, si yo necesitase un muro, este tendría que estar aislado con una junta, ¿verdad? Y eso también lo tenemos que representar en nuestros planos. Bueno, ¿a qué va la cosa? Cuando yo tengo estas descargas en los muros, se entiende que el reposo de las cargas hacia el suelo es a lo largo de todo un eje longitudinal. En cambio, en este caso, a lo largo de ciertos elementos puntuales. Los elementos en este caso descargan en cimientos corridos y en este caso en zapatas. Entonces ahí está la explicación por qué a veces tenemos cimientos corridos, a veces tenemos zapatas. Y las zapatas, por supuesto, además tienen que ir conectadas con sus pequeñas vigas de cimentación. En el caso de los cimientos, esto no es necesario. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a ver ya los temas directamente relacionados con la cimentación. Hasta acá, ¿alguna consulta? ¿Qué sistema? Ajá. El sistema constructivo más económico, definitivamente el de albañilería confinada. El de albañilería confinada, porque tengo mucha menos densidad de acero. Normalmente las columnetas y viguetas de confinamiento trabajan, bueno, está mal dar dimensiones exactas para algo que estamos hablando en el aire, pero por lo general se resuelven con varillas de 3/8, de media, ¿no? Con lo mínimo, porque es solamente para la armadura propiamente, para el armado nada más. No tienen un gran compromiso estructural. Si bien es cierto, a veces peraltamos las columnas para compensar alguna deficiencia de densidades, pero por lo general basta con su acero mínimo. En cambio, en los otros elementos, de concreto o aporticado, la historia cambia completamente, ¿no? Porque como los elementos están sujetos a flexión y otro tipo de esfuerzos, el acero es el que tiene que compensar toda la falencia que tiene el concreto, más bien en ese tipo de, para ese tipo de resistencia a los esfuerzos, ¿no? Más que por las zapatas, por el acero, como decía, y la cantidad de concreto, ¿no? No, gracias a ustedes. No sé si hay otra duda por ahí. Bien, en realidad vamos a hacer como en otras ocasiones, primero un ensayo, una lectura de planos general, ¿sí? A ver, por ahí, ahí lo que pasa es que depende, como les decía, de los aspectos, aspectos culturales, económicos, etcétera. Es por un tema de visión. Es que, ¿qué es lo que pasa? Bueno, los norteamericanos en la costa del Pacífico, más bien, abogan más por los sistemas robustos, mientras que la construcción de madera se va para el lado del Atlántico. Es más por un tema que tiene que, perdón, al revés, disculpe, de la costa del Pacífico. Lo que pasa es que que la construcción en madera en Estados Unidos ya está mucho más industrializada. Y ya uno puede ir a un Home Depot y comprar una casa en pedazos prácticamente y llegar a armarlo con algunas herramientas y un poco de ayuda. Acá todavía la madera es algo, a pesar que tenemos la Amazonía acá a nuestro alcance, todavía es una cuestión ah, muy artesanal, todavía no se ha oficializado tanto, pues, ¿no? Ese es el problema.
Bueno, pero la construcción en madera tiene que ver un poco con el tema de los sismos, poco con el tema de en la costa oeste, en la costa pacífico, un poco con el tema de los prefabricados, tiene que ver etcétera, etcétera, ¿no? Claro, o sea, ahí es la discrepancia, ¿no? Porque una vez, yo voy a repetir lo que alguna vez un ingeniero nos explicó en una clase de estructuras. Para contener los esfuerzos resistir a un sismo, tienes dos alternativas. O haces un elefante pero tan pesado que el sismo no pueda con él, o haces una cigarra, una hormiguita muy ligera, ¿no? Que prácticamente baile con el sismo y no lo quiebre, ¿no? Entonces viene el rollo de la masa por la aceleración, la fuerza y todo lo demás. Bueno, entonces el punto es que los peruanos estamos abogando por la primera opción, hacer algo muy, pero muy, pero muy robusto, ¿no? Para resistir el sismo, independientemente de todos los esfuerzos que se hacen para las flexiones, los disipadores y todo lo demás. Mientras que los norteamericanos abogan más bien por lo ligero, por lo liviano. Y es que ellos no tienen nuestra problemática social, lo decíamos, de la mano de obra no calificada. La mano de obra en Estados Unidos es carísima en comparación a la peruana, que si bien es cierto ahora nos quejamos que acaba de subir un poquito la hora hombre del costo de la mano de obra, pero sigue siendo mano de obra barata. En cambio, los materiales prefabricados son proporcionalmente caros. En la norteamericanos es la situación inversa. Tres, perdón, que acá no tenemos tanta disponibilidad de recursos prefabricados como allá, es por un tema de idiosincrasia. Cuatro, las condiciones de seguridad también son diferentes, ¿no? O sea, acá no sé, no me imagino, a pesar que soy un apasionado de la madera, no me imagino los muros perimetrales de mi casa de madera, ¿no? Irme de viaje una semana y regresar y no me imagino encontrarme todas mis cosas en la casa todavía, ¿no? Probablemente hasta la misma madera se la lleven de las paredes. A una serie de situaciones, ¿no? Ahora, el tema que tienen ellos, por otro lado, no es íntegramente de madera, cuidado, porque ese tipo de construcciones se da, es cierto, en la costa Pacífico, costa de Los Ángeles, Nuevo México, o la Baja California, pero más bien al otro lado del Atlántico, si bien es cierto la sobreestructura es de madera, toda la parte inferior, que incluye el sótano, sí o sí es de concreto armado, muy, muy, muy macizo, y las edificaciones públicas también deben ser de concreto armado, porque en la costa atlántica tienen otra amenaza, que son los huracanes, los tifones, ciclones, no sé cómo se llaman, huracanes, ¿no? Creo que uno se llamaba huracán en el mar y ciclón en la tierra, ¿verdad? O algo por el estilo, tornado en la tierra. Bueno, entonces ahí tienen otras condiciones de vida, ¿no? Claro, y ahí se refugian y la casa se la mandan, ¿no? Y ahí, no sé, pues la casa se manda a mudar, pero la familia se queda en resguardo en la parte inferior. Bueno, nosotros no tenemos ese problema, lo nuestro más bien va por el ámbito social, etcétera, 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 ¿no? Como les digo, no podemos comparar, creo yo, no podemos comparar porque las reglas de juego son completamente distintas. En España, por ejemplo, utilizan bastante la teja de arcilla o la pizarra para el revestimiento de sus casas y construyen las estructuras con doble línea de ladrillos, es decir, construyen una pared de ladrillo, dejan un espacio vacío y otra pared de ladrillo. Hacen lo mismo los alemanes y los franceses. ¿Por qué? Porque su problema no es tanto los sismos, de hecho creo que en Europa ni sismos hay. Eh, no sé si me estoy en un error, pero no tienen ese problema los europeos. Pero ¿cuál es su problema? Que en verano llegan a 30 sobre cero y en invierno llegan a 20 bajo cero. O sea, hay 50 grados de gradiente de diferencia. Acá en mi ciudad Trujillo, por ejemplo, en invierno llegamos a 17 grados y en verano a 26 grados y la gente se achicharra y están con chalinas en el invierno, con una diferencia de 10 grados. Allá son 50 grados de diferencia. Entonces la única forma de compensar es utilizando sistemas de calefacción y aire acondicionado, de los que ya vamos a hablar más adelante, cómo se calculan. Pero, si imagínense, a ver, no sé si les pasaba, sobre todo los que viven solos o ya están viendo sus propias cuentas,
se olvidaron un día el refrigerador, un fin de semana se fueron de paseo y olvidaron el refrigerador abierto. Y llega fin de mes, ¿qué es lo primero que se les pasa por la cabeza? De encontrar su frigider abierto después de 2 o 3 días. La comida por lo general va a estar bien, en buen estado. El recibo de luz, ¿no? Ya de por sí, ya da chucaque nada más de pensarlo, ¿no? Mínimo sus 100 soles o 150 soles por esa payasada. Y es que otra cosa, un pequeño tip para que tengan en cuenta cuando hagamos el diseño de eléctricas, eh, los artefactos, los equipos que más energía consumen son aquellos que juegan con la temperatura. Televisores, computadoras, porteros mecánicos, ascensores, proporcionalmente no consumen mucho, pero horno microondas, refrigeradoras, cocinas eléctricas, aire acondicionado, secadoras de pelo o termas, eso sí, jalan una barbaridad. Entonces, peor aún, el aire acondicionado si es que quiero compensar 30 grados de diferencia, sea para arriba o para abajo. Entonces, el criterio de la construcción en Europa, especialmente en España, que tiene los climas más, tira más para el calor todavía, por la cercanía al Sahara, al desierto del Sahara. La preocupación va más por el aspecto climático y su construcción está orientada, como esencia, al aislamiento térmico de la edificación. Entonces, ese doble muro me sirve para generar una cámara de aire al centro. Ese aire estanco va a evitar que haya transmisión directa de calor por contacto entre los diversos elementos, ¿no? ¿Y por qué ladrillo? Porque la arcilla cocida tiene una gran masa, una gran inercia térmica, por ejemplo, ¿no? Entonces va a evitar tener cambios bruscos de temperatura. Cambios bruscos que tiene, por ejemplo, el concreto, que tiene la cerámica, que tiene el vidrio, que tiene los metales. Entonces, construcciones de esta naturaleza en Europa son poco vistas, al menos en viviendas, porque son muy ineficientes a nivel climático. De hecho, todo lo que tiene que ver con energía, con climatización, eficiencia energética, viene de Europa, se habrán dado cuenta. Desde ahí vienen todos sus rollos. En Japón es otra cosa completamente diferente, también por el tema de los sismos, por el tema de los tsunamis. En Chile es otra realidad también, completamente diferente, ¿no? Etcétera, ¿no? Cada comunidad tiene sus propios medios, sus propias formas de construir y en todo caso queda en nosotros buscar la forma de hacer más eficiente nuestros sistemas de trabajo, porque, en honor a la verdad, el ladrillo y el concreto no nos va a durar eternamente. Tarde o temprano se va a acabar la silla, se va a acabar el clinker, y si es que no es el caso, el petróleo va a seguir subiendo tanto que va a ser inviable. Entonces, ya tendríamos que ir pensando en otras cosas. Bueno, ya. Vamos pasando entonces a ver la lectura de este tipo de planos. Primero, valga señalar que cuando diseñamos estructuras, nosotros debemos empezar de arriba para abajo. Es decir, bueno, en casi todos los planos de ingeniería se diseñan de arriba para abajo. En la arquitectura generalmente se diseña de abajo para arriba en función del orden de uso de la edificación. Pero en instalaciones de agua, desagüe, estructuras, etcétera, siempre va de arriba para abajo. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir viendo las cargas, cómo las voy a ir bajando hasta el suelo, ¿verdad? Bien, entonces vamos analizando. Acá tengo un proyecto mediano, es un edificio multifamiliar y vamos a arrancar por acá para ver de qué se trata. Primero, el famosísimo plano de sostenimiento o calzaduras. Bien, en este caso, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué consiste? Sucede que a veces tenemos que hacer un sótano, ¿no? Para una edificación, pero al costado ya está construida una casa, ya está la casa construida. Entonces, si nosotros cavamos a lo bestia, lo que va a pasar es que en algún momento, digamos que esta es la casa de un señor X que me cae bien, y esta es la casa de mi suegra, por ejemplo, ¿no? Y aquí está mi casa, acá está mi terreno, y resulta que yo quiero cavar un sótano. En el momento que yo excavo el sótano, pasa que las cimentaciones de estas personas se van a quedar en el aire, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el esfuerzo, o mejor dicho, la lógica de la cimentación es distribuir las cargas de forma trapezoidal, ¿verdad? De esta manera. Entonces acá se quedó sin una buena parte y lo que va a pasar es volteo. Además que este material, al estar expuesto a
La carga vertical simplemente se va a disgregar y se va a venir abajo. ¿Cuál es la solución entonces? La calzadura. ¿Y qué es la calzadura? La calzadura es el efecto de construir de a poquitos y de forma escalonada, ¿no? Refuerzos para hacer que las cimentaciones que van a quedar expuestas lleguen nuevamente hacia el nivel de suelo, ¿no? Ya dependiendo de cómo se haya hecho el análisis de la estructura, ¿no? Entonces, nuevamente el ejemplo, acá está mi vecino, ¿qué es lo que hago? Le construyo ahí, pues, ¿no? Su calzadura para que no se caiga. Esta es la casa de mi suegra, igualito, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es seguir cavando por acá, ¿no? Seguir cavando por acá, ¿no? Y obviamente luego hay que traer material de préstamo para nivelar, ¿no? Nivelar todo después. En fin. Entonces, ese es el primer punto. No necesariamente todos los proyectos van a tener estas calzaduras. Solamente cuando tengo la urgencia de tener sótanos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a ver de este lado? Simplemente, bueno, el desarrollo de la calzadura propiamente dicha. Y en la parte de abajo nos dicen, ¿no? Para la calzadura tipo 1, que en este caso es la de acá atrás, me dan una elevación promedio. ¿Qué significa esto? Es el orden en el que se van a ir haciendo los diversos tramos, ¿no? Primero 1, 2, 3, luego el 4, luego el 5, de forma sistemática. Es decir, yo no lo cavo todo a lo bestia, ni excavo el 1, 2, 3 al mismo tiempo, ¿no? Sino voy de forma secuencial, cada cierto tramo. Y aquí vamos a ver cómo viene la distribución de la cimentación identificada, que le voy a poner abajo y un poquito más abajo, y así sucesivamente, ¿no? Este es un trabajo bien delicado, ¿no? Bien delicado y muy peligroso en realidad. Por eso siempre debe ser elaborado por personal competente, no cualquiera. No es juego en este caso, ¿no? Bueno, ninguno es juego, pero voy al caso de que si es mi primera obra y me toca hacer esto de acá, mejor un poquito de humildad y llamamos a alguien con más experiencia. Y ya, si queremos que no nos cobre mucho de toda la obra, pero yo ya tengo experiencia en esto, pero no en esto, subcontrátelo nada más, por favor. Dirígeme esta obra, esta parte que las calzaduras, y en todo caso asesórame en la de acá y te pago tu tiempo, pues, ¿no? Fue lo que hice yo la primera vez. Mi utilidad quedó en cero y todos me dijeron, oye, mira, perdiste toda la ganancia. No, acabo de ganar un conocimiento nuevo, si lo vemos de ese lado, ¿no? Claro, luego mi madre en ese tiempo me dijo, ya, pues te comerás tu conocimiento nuevo, pues. Pero bueno, cosas que a veces pasan. Ahora, inmediatamente después ya vamos a ver la cimentación propiamente dicha. Una vez más, reitero, lo de la calzadura no necesariamente se va a dar así. Siempre tenemos que tener cuidado con los niveles. Ahora, ojo con esto de acá. A veces nos equivocamos en esto. Siempre el plano de estructuras va a estar, los niveles de piso, perdón, del plano de estructuras van a estar por debajo de los niveles de arquitectura. ¿Por qué? Porque en arquitectura me muestran pisos terminados, ¿no? Entonces, recordemos la lógica. Tengo la plataforma, o sea, el piso de concreto, que puede ser una losa aligerada, un falso piso, etcétera. Dependiendo de cómo sea el acabado, puedo tener encima un contrapiso y encima voy a tener, ¿qué cosa? Un enchape, parquet, porcelanato, vinílico, dependiendo del caso, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Y estos elementos, en condiciones normales, tendrían 5 centímetros de espesor. ¿Listo? Pero también puede darse el caso que, por ejemplo, como se suele hacer en los estacionamientos, que digo, bueno, acá está el estacionamiento, no le voy a poner este acabado, pero sí un pequeño enlucido encima. ¿De qué espesor es ese enlucido? De 1 centímetro. Entonces, a veces vamos a encontrar este tipo de cotas. Vamos a corroborar. A ver, un ratito. Para abrir el plano de arquitectura, que siempre lo tenemos que ver en paralelo, ¿verdad? Este se lo voy a subir, este proyecto. Bueno, en realidad, dicen que está prohibido compartir proyectos que no son tuyos, pero aquí me acuerdo que esto fue de hace muchos años. Me contrataron para hacer un servicio X de metrados y todo lo demás, y como no me pagaron, me tomo esta atribución de compartirlo en mis clases. Obviamente le quitamos el membrete y todo, no se preocupen. A ver, ¿dónde está? Sótanos. Este creo que es, no, esta es la azotea. Plantas. Plano, plantas, no me dice cuál planta, ¿no? Esa es una mala. Ups. No debe mostrar eso. Y siguen las plantas.
tercer y cuarto piso, segundo y cuarto piso, primer piso. Aquí está semisótano, ahí está. Sótano. Listo. Entonces, acá está el sótano. Vamos a ver cuánto está el NPT. Menos 4.24. ¿Qué me dice el otro? Menos 4.29. ¿Cuál es la diferencia? 5 centímetros, ¿no? Así que en este caso se hay un enlucido completo, ¿no? Bueno, entonces veamos. Lo primero es ver el nivel del falso piso, que tengo que tener en cuenta. Por acá voy a tener en... Ojo, esto estamos viendo por debajo del piso, o sea, no es un plano de distribución para ver las estructuras y las columnas que están encima, sino más bien lo que está por debajo. Esto es lo que nos interesa. Ya, entonces, igual que en el plano de arquitectura, obviamente va a importar la distribución de los ejes, tiene que ser los mismos que en el plano de arquitectura, tienen que ser consecuentes. Y bueno, es evidente que ahí van a aparecer las columnas. Estos elementos, ¿no?, que me unen las columnas, se les denomina vigas de cimentación, ¿no? Que han puesto CB2, bueno, vale. Ahora, en los planos de estructuras, todos los elementos se codifican, ¿ya? Todos. Porque es indispensable para llevar el orden de los metrados, para llevar el orden de la ejecución y todo lo demás. No significa que en arquitectura o sanitarios no se necesite. De hecho, sí, sino que bueno, no se estila en el país, ¿no? Que es una mala práctica, pero en realidad no es algo que se hace mucho. Pero en estructura sí, ¿no? Porque es un tema de control interno. Bueno, estas son las vigas de cimentación y evidentemente estas son las zapatas. Ahora, cuando a mí me llega un plano de cimentación o me llega un plano en general, yo tengo que revisar ciertas cosas. En estructuras, ¿qué me interesa? Además de que la planta sea compatible con lo demás, tengo que ver mis detalles, tengo que ver que sean consecuentes. Por ejemplo, acá tengo la Z3, así que por acá debe haber un cuadro de zapatas. Tengo que estar al tanto y ver cuadro de zapatas. Está un poquito desordenado este plano, ¿no? Para ser honesto. Pero no significa que por eso significa que el contenido está mal, ¿no? Dice acá, empalmes para columnas, empalmes de ganchos. Tiene que haber siempre un detalle del arranque de zapata. Creo que es este. Ahí está, detalle de zapata, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que hay un corte longitudinal de la columna. Nos dice que, bueno, esta tramita siempre representa el suelo, ¿no? Suelo compactado, suelo afirmado. ¿Qué es arquitecto? ¿Qué es el suelo compactado? ¿Qué es el suelo afirmado? Ya, yo agarro el terreno natural y vacío concreto encima. 10 centímetros de concreto, ¿cuánto pesará por metro cuadrado? Si vacío un falso piso. ¿Cuánto será? ¿50 kilos? ¿100 kilos? ¿90 kilos? Claro, a ver, voy otra vez, ¿no? Estoy en el terreno natural, ya excavé y todo lo demás, y le aviento el concreto de frente, por ejemplo, para un falso piso, una platea, una losa. Ahora la pregunta es, ¿el terreno soportará el peso del concreto? Y en todo caso, ¿cuánto pesará una losa de 10 centímetros de espesor de concreto? ¿Cuánto pesará? ¿50, 80, 100 kilos? Por metro cuadrado. Claro, alrededor, si es armado, o sea, si tiene acero, alrededor de 240 kilos por metro cuadrado, ¿verdad? Si es concreto simple, sin acero, ¿no? Simplemente van a ser unos 230, ¿no? O sea, 10 kilitos menos, ¿no? Excelente. Bien. Ahora bien, entonces, ¿cómo garantizo que el suelo va a tener la capacidad de resistir esa carga? Entonces, aquí donde aparece, vamos a llamarlo acá, el concepto. Lo hemos visto por acá. A ver, terminología. Bueno, resumiendo un poco, ya tenemos sistemas constructivos.
El otro es aporticado, pórticos, etcétera, ¿no? Ya, ¿qué más habíamos visto? Sobre las calzaduras. Y ahorita estábamos hablando sobre, ¿no?, la compactación del suelo, que es una de las cuestiones esenciales. Entonces, compactación del suelo, ¿no?, es igual el apisonado. O sea, ¿qué es lo que pasa? Yo traigo material, lo coloco encima y lo empiezo a apisonar, lo empiezo a compactar. ¿Hasta cuánto? Hasta que alcance el nivel de compacticidad suficiente para que esa carga que le ejerce el concreto encima no va a hacer que se venga abajo. ¿Y cómo sé yo que ya tiene el grado de compacticidad suficiente? A través de un ensayo, ¿no? Ensayo, vamos a llamarle el proctor. Proctor simple, ¿no? Porque también hay un CBR, proctor modificado, que es otra cosa, mucho más compleja. O también el estudio de densidad de campo. Es decir, estoy en obra, ya se hizo el apisonado, vamos a vaciar veredas, plataformas, pisos, plateas, cualquier cosa. Yo soy supervisor. A ver, un ratito, a ver, tráeme el estudio de densidad de campo. El estudio de densidad de campo. Y el contratista, ¿qué es eso? ¿No? Ahí sí, quemamos, pues, ¿no? Sí, porque ese es un requerimiento mínimo de calidad, el control de calidad antes de, ¿no? Entonces, la función del supervisor o del responsable de obra no es estar parado mirando que la gente esté trabajando, para eso está el maestro de obra. Lo que nosotros debemos ver es asegurarnos que las condiciones de calidad de la obra sean óptimas, haciendo los ensayos correspondientes, velando por la seguridad, entre otras cosas. Bueno, entonces acá tenemos nuestro compactado y encima viene el famoso solado, ¿no? Solado. ¿Qué es el solado? Es una capa de concreto pobre. ¿Ah? Ya, es una capa, una cubierta de concreto pobre, generalmente de 2 pulgadas, para efectos normales. Y su función es aislar los elementos de cimentación del suelo. ¿Por qué? Porque en el suelo, en tierra, pasan una serie de agentes destructivos. El más importante de ellos es el agua, porque junto con el agua vienen sulfatos, vienen algunos minerales y sobre todo sal. Entonces, lo que va a hacer la sal, al encontrar una superficie porosa, como el concreto, y al saber, entre comillas, digo entre comillas saber, que acá tenemos una presión diferente a esta, una temperatura diferente a esta, una presión atmosférica diferente y una humedad relativa diferente a esta, pero que ambos están conectados por el mismo elemento. Recuerden que el concreto es monolítico. Lo que va a pasar es que toda esta agua subterránea va a empezar a ascender a través de los elementos porosos hasta encontrar un vacío. Eso se le llama ascensión por capilaridad. Entonces va a estar sube, hasta que encuentre un punto débil por donde salir. ¿Dónde es ese punto débil? Cuando se encuentra el concreto de sobrecimiento con el ladrillo. Y revienta siempre a la línea justo por encima del sobrecimiento, empieza a reventarse por acá la pintura, ¿no? Ese desconchamiento de paredes. Y le decimos, el salitre, se rompió un tubo. Y en realidad esto viene desde el subsuelo, ¿no? Que es un cáncer, pues, de las edificaciones. Por supuesto que hay una serie de mecanismos para combatirlo, ¿no? Solamente que, por lo general, no nos gusta enterarnos de eso hasta que ya pasó. En fin. Bueno, tenemos entonces la zapatita. En este caso ya sería el elemento de concreto. Obviamente no es así. Simplemente es un esquema, es un diagrama. Y luego viene ya la columna propiamente dicha, que se va hasta el final de la edificación. Ya, entonces, ¿qué cosas me interesan ver de ese detalle? Primero, esta distancia, que se le conoce como recubrimiento. ¿Qué es el recubrimiento, arquitecto? El recubrimiento es la distancia desde el exterior hasta la barra de acero, ¿no? Para el caso de las zapatas, lo mínimo es 7.5, ahí, bueno, la han redondeado, supongo, de distancia entre el exterior y la barra, ¿no? Para protegerlo de la humedad, las sales y todo lo que ya hemos ido hablando, porque si se oxida el acero ya no me sirve de nada. Bueno, etcétera, 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 ¿no? Va ascendiendo. Ahora, en el caso de acá, por supuesto que
las dimensiones están subordinadas a un cálculo, pues a un análisis. En este caso tiene que ver con, se hace un metrado de cargas de toda la edificación para saber cuánto tengo que dejar o no dejar por ahí, de área, digamos, de descarga. Tiene que ver con la resistencia del suelo y otros aspectos más, ¿no? Se hace un análisis de corte por puncionamiento y todo lo demás. Bueno, pero en este caso nos basta ahorita entender que esta parte de acá es la zapata que viene alrededor de la descarga de la columna y que columna por columna, zapata con zapata se unen a través de una viga de cimentación, cuya función es similar a la viga superior, es decir, amarrar la edificación. Lo que pasa es que antiguamente se construía de esta forma, ¿no? O sea, tengo acá una columnota, otra columnota y así sucesivamente, otra más y otra más, y cerraba mis pórticos de esta forma, ¿no? Dice, acá tengo un piso, tengo otro piso, otro más y otro más. Estas líneas celestes son las vigas, ¿ya? Ya, y así, háganse la idea que son un montón. Ya. Entonces, ¿qué pasaba? Que la distancia desde la última viga hasta abajo era un montón. Y por lo general aquí tenía un problema, aquí tenía una falla. Entonces, la idea de la viga de cimentación es continuar esta lógica de vigas, pero en la parte inferior, para generarme una mejor estabilidad de la edificación. Lo que pasa es que debido a que el suelo es un material natural y a veces no uniforme, puedo tener desplazamientos diferentes en los elementos de cimentación en el suelo y eso puede hacer fallar la estructura. Entonces mejor lo unimos. Bajo el criterio es, si nos caemos todos juntos. No, mentira. Sino bajo el criterio de que todo sea una única unidad, una única masa, ¿no? Bueno, ¿dónde estás? Ya está. Y finalmente está acá la cimentación. Arquitecto, no nos dijo que si había zapata ya no había cimientos. Jamás dije eso, ¿no? Dije que dependiendo del tipo de sistemas, podría ser aporticados o podría ser confinados, a veces mixtos. Entonces, ¿esto es un sistema mixto? No. En realidad, este es un sistema completamente aporticado. Lo que pasa es que en la parte de atrás, después de la última columna, viene acá un muro cerco. Bueno, bueno, estoy en el sótano ahorita, no tiene sentido. Al final, este es un cerco, un muro de sostenimiento. Bueno, claro, no va a aplicar. Bueno, el hecho es que hay un muro en todo el perímetro y este muro tiene que descansar sobre algo. Ese algo, puntualmente, que tenemos acá es una cimentación corrida. ¿Cómo lo identifico? Por estos símbolos de acá. Este es un corte 3-3, que probablemente esté por acá abajo. Vamos a buscarlo donde está el corte 3-3. Aquí tenemos el corte 1. Corte A, corte B, esto ya no me interesa. Y no lo pusieron en corte 3. Bueno, no lo pusieron en el corte 3, al menos no lo encuentro. Este son ya de otra cosa. Bueno, el tema es que debe ser algo así, ¿no? Para los muros. Bueno, ¿dudas hasta acá?
Bien, ¿ninguna duda? Correcto. Entonces, empecemos con el ejercicio del día de hoy. Lo que vamos a hacer entonces, primero, conforme ya lo que hemos trabajado, esto vamos a convertirlo a un plano de estructuras. A ver, parte número 1, vamos a tener que hacer una copia del dibujo y vamos a convertirlo de esta forma. Vamos a ver la diferencia de presentación entre uno y otro elemento. El proyecto está cimiento, estructuras, pisos, cimentación. A ver, veamos. Lo primero que tengo que tener en cuenta es que aquí en los planos de estructuras tengo una cantidad sistemática mucho menor de elementos de los que tenía en el plano de arquitectura. A ver, vamos a ver un poquito. Ya, a ver, acá le estoy poniendo como apoyo este de acá para poder pisarlo. Ahora bien, como mi proyecto está en medio de la nada, o sea, no hay límites de propiedad a los lados, tengo la libertad para poner cimientos de todos los cimientos tipo centrales. Los cimientos corridos, vamos a mostrarlo por acá. ¿Qué pasa por aquí? A ver, vamos a ver por acá. Los cimientos corridos tenemos de dos tipos. Cuando son centrales, ojo que este es el cimiento, es decir, donde descarga la edificación o el muro, y este es el sobrecimiento, es decir, el muro se apoya en el sobrecimiento y el sobrecimiento a la vez sobre el cimiento. Entonces, puede estar de este lado o puede estar de esta otra forma, ¿no? Generalmente esto lo voy a tener cuando estoy colindando con otra propiedad, ¿no? Porque evidentemente no puedo construir dentro de su terreno, de mi vecino, ¿no? Bueno, entonces vengo por acá y lo primero que voy a hacer es definir toda mi cimentación. Entonces arranco desde el eje 1A hasta mi eje 2D. Vamos a hacer un sistema de albañilería confinada, no se preocupen. Entonces, acá voy a ir poniéndole todos los elementos por acá. Bien. Ahora, ¿de qué dimensiones van a ser? Vamos a considerarle altura de sobre cimiento, 50, ahorita les mando esta captura de pantalla. La altura del cimiento, saben, 80 centímetros. Altura del solado 10. Ancho del cimiento 60. Ancho del sobrecimiento 13 centímetros, ¿verdad? Conforme dimensiones reales, creo que ya estamos trabajándolo de esta forma. Sí, correcto. Ya, entonces este va a ser el primer paso. Ahora, sin embargo, tener en cuenta que en la parte superior, cuando yo lo veo esto, digo, ok, ya está, ¿no? La caja de la cimentación. ¿Cómo va a quedar? Sin embargo, tener en cuenta que en la parte superior, cuando yo vea el desarrollo de los planos, tener en cuenta que por aquí, a través de la puerta, yo no le puedo poner cimientos. Entonces, acá tener cuidado de diferenciar, es decir, la doble línea que tiene el sobrecimiento acá no debe verse. ¿Sí? Voy a quitar acá ancho.
A lo que voy es que en el encuentro, tener cuidado ahí, ¿no? A ver, esto lo voy a... Ya está. ¿Sí? O sea, esta debe ser la lógica, ¿no? Porque evidentemente acá no va a haber nada. Ahora, ¿y por qué simplemente arquitecto no lo volamos esto de acá? ¿Por qué no queda así? Bueno, porque cuando yo haga mi excavación en obra, ¿no? Eh, va a resultar más barato cavarlo todo de lleno y rellenarlo de concreto que parar acá, medir que esté bien y encofrar esta parte, ¿no? Porque tendrías que justo parar ahí. Cuando las dimensiones son más grandes ya no hay ningún problema. Pero a veces lo más práctico es irse de frente nada más, ¿no? Pero en todo caso, si lo ponen o no lo ponen este pedacito, no hay problema, ya queda a criterio de ustedes como proyectistas. Bueno, acá igual voy a aplicar otro donde va esta puerta. Bueno, evidentemente a mí se me facilitan mucho las cosas por el software, pero en realidad el criterio, el sentido es el mismo, ¿no? Aunque de hecho a veces el software también es un dolor de cabeza porque como están diseñados para trabajar en factores, vamos a llamarle típicos, cuando tenemos una situación de diseño que el programa, entre comillas, no conoce, ahí es un dolor de cabeza hacerlo funcionar. Esto está. Y faltaría la parte de acá nada más, ¿verdad? Bien. Yo diría que vayamos empezando. Ah, acá me falta este cachito. Ya, listo, ¿no? Eso es más o menos lo que vamos a generar ahorita. Ahí les mando la captura para que tengan la visión de lo que vamos a hacer. Listo, y avanzar. No, no, sin viga de cementación. Este es un sistema confinado nada más. Recuerden que es un modulito de pequeñito de un piso.
Hola, hola. Disculpa, recién lo veo el mensaje. Sí, en este caso vamos a hacer el dibujo de la planta de cimentación y ahora de inmediato vamos a ponernos a desarrollar los elementos. Por favor, me envíen su captura. A ver, voy a reenviárselos, a ver. Entonces el plan de arquitectura, a ver, como imagen y como archivo de CAD, ¿ya? Lo que pasa es que en la exportación va a quedar medio raro, ¿ya? Por favor, ahí las tolerancias del caso.
No, les alcancé las medidas. A ver, acá las vamos a publicar nuevamente. O sea, son varias partes que vamos a trabajar en esto. No se preocupen, no es un curso de dibujo, no es la idea. Sino que lo que queremos ver es que ustedes mismos, sobre todo los que recién empezamos, nos demos cuenta de qué cosas suelen faltarme, pues, ¿no? A la hora de leer un expediente. Ahí les paso. Bueno, vamos añadiendo cierta información relevante para nuestro proyecto, ¿no? Y acá es donde vamos a empezar desde lo chiquitito a cambiar nuestro chip, ¿no? Nuestra forma de pensar, porque ya no vamos a dibujar planos como si fuera
para cumplir un requisito, sino como si lo fuéramos a construir ya. Entonces, el primer punto, recuerden, habíamos conversado, ¿no? Que una cosa es el plano para el cliente, otra cosa es el plano para la obra. Entonces, primero, en el plano de obra yo le tengo que facilitar la vida ¿a quién? A la persona más importante de todo el proceso de construcción, al maestro de obra, que es el que le va a dar la indicación al personal. Entonces, así yo ya tenga, bueno, ese es un punto de vista mío, ¿no? Porque algunos me dicen, ¿para qué acotas esto si ya tienes el detalle? Para facilitarle el tiempo. O sea, no me cuesta nada hacerle una cota más en el plano de dibujo, pero mientras que el maestro lo ve, lo lee, lo mira, comprueba, corrobora, se nos fue la vida, ¿no? Y yo personalmente, si saco cuenta que a los maestros operarios se les paga 23 soles 35 la hora, yo lo veo de esta forma, ¿no? Hasta el año pasado por lo menos era 23.35. No sé si ya lo subieron con la última reunión de Capeco con la federación. Bueno, 23.35 la hora. Por 8, por 26 son 4.856 al mes. Digamos que 10 minutos de cada hora se dedica a revisar los planos. ¿Ya? Entonces sería la sexta parte, ¿verdad? Esto entre 6 significa que al mes le estamos pagando 800 soles solamente para que lea el plan. Yo diría, si poniéndole un par de cotas podemos reducirlo a la mitad, nos hemos ahorrado 400 soles por maestro, ¿no? Digamos que tengamos unos 5 al mes en la obra trabajando, son 2.000 soles. Nada despreciable, ¿verdad? ¿No? Bueno, acá y también por aquí tengo estos trocitos de acá. Claro, ya para los sobrecimientos ya va a ser obvio, ¿no? Porque en este caso siempre, salvo muy raras excepciones, o los cimientos están para un costado o están al centro. Entonces ya eso lo puede interpretar fácilmente mi maestro, pues, ¿no? Esto, por cierto, se ve medio raro así. Voy a acomodar rápido. ¿Ya? Entonces, cuidado siempre con los retazos por ahí, incluido el que dejan las puertas, que tenemos que considerarle. Pero cuando le digo puertas con los sobrecimientos, pues, ¿no? Es donde tenemos que acotar ahí. Ese color este. Y evidentemente esto tiene que ser consecuente con el cuadro de mano, ¿no? ¿Qué creen que es más importante en obra? ¿El dinero o el tiempo? Ambos, por supuesto, ¿no? Obviamente, pero en realidad el que te mata es el tiempo, ¿no? Porque incluso si te gastaste toda tu plata, no te queda utilidad, pero cumpliste la obra, vas a ganar experiencia, ya ganaste conocimiento, te queda el reconocimiento de las otras personas, te van a contratar de nuevo, te dan tu conformidad. Pero si te pasa el tiempo, pierdes plata porque gastas más, porque cada día más de obra es un día más de vigilante, un día más de servicio, un día más de transporte, un día más de mano de obra. Te pueden caer penalidades y en una obra pública cuando te cae penalidad ya no te pueden dar tu conformidad de servicio, ¿no? Porque no lo hiciste bien, pues fallaste.
Hola, sí, perdón. Acá me faltaron estos del interior, ¿no? Les voy a cambiar de color porque creo que ya está medio confuso, ¿no? Las cotas con el otro. Un ratito. ¿Mejor así? Vamos a ver por acá. Quiero ver rapidito cómo está esta cosa. Con razón, está bien hundido. Y hasta que llegue el frío, ¿verdad? Ahí está. Mejor así, ¿no? Amigos, ¿todo bien? ¿Todo bien? Siento que me están mandando nada. No sé si prefieren prescindir de estas partes mejor, ¿no? Pero a mí me gustaría que también lo elaboremos para darnos cuenta de algunas cositas. Pero no sé si prefieren prescindir de estos ejercicios para no que no haya la percepción de que estamos perdiendo el tiempo. Porque ya prácticamente se acabó la sesión y no terminamos WhatsApp, el... WhatsApp. Hola, hola. A ver, aquí Alex nos envía, correcto. Ya está bien. Lo único tener en cuenta que en los planos de planta, sean de la especialidad que sean, las cotas entre comillas verticales vamos giradas, ¿no? Es un convencionalismo, nada más, no, nadie se va a morir, pero hay que tener cuidado nada más, ¿no? WhatsApp, WhatsApp. Alguien está con su audio. Ahí está, correcto, Guido. Bueno, igual, ¿no? Misma historia, ¿no?
Bien, a ver, ¿qué otra cosa más voy a tener acá? Obviamente, después voy a tener que hacerle el detalle de sus cortes, ¿no? Por acá. La simbología propiamente dicha, o sea, el dibujito del corte propiamente dicho es lo de menos, o sea, no, es un símbolo finalmente, y acá en la aventura es identificar correctamente cuáles son los cortes que corresponden, ¿no? A ver, acá le voy a poner. A ver, un ratito, acá esto está movido. Ah, no. ¿Dónde estás? Ahí está. Ya está. Ya, entonces acá la aventura consiste en identificar los distintos tipos de corte que voy a encontrar. Por ejemplo, acá tengo un tipo específico, ¿no? Que es decir, el cimiento al centro. Y acá voy a tener otro tipo diferente, ¿no? A este le pondremos corte 2, ¿no? Porque acá es hueco, acá es puerta. Por cierto, tenemos que estar seguros del tipo de muros que tenemos. Afortunadamente, todos los muros ahorita son de soga. Claro, faltarían de ahí ponerle las columnas, es otra historia. Todos los muros son de soga. Caso contrario, si tuviéramos muros de cabeza y de soga, tendríamos que colocarlos diferenciados, ¿no? Y así, de esa manera, ir identificando, ¿no? A ver, por ejemplo, por acá. Ah, estos son... Ya está. Y etcétera, 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 ¿no? Bueno, en este caso es un planito sencillo, no tiene mucha ciencia porque, bueno, de momento no hay columnas para no complicarnos la vida. No tiene, no tiene cisterna, no tiene esas cositas, ¿no? Lo único que estamos haciendo ahorita es tener un modelo solamente para los ejercicios que van a venir más adelante. Nada más. Es fácil, ¿verdad? Solamente se trata de identificar algunos elementos, ¿no? Y codificarlos adecuadamente. ¿Dónde me puedo equivocar en este caso? Simplemente en diferenciar como tema de concepto, diferenciar qué es qué es un sobrecimiento, qué es un cimiento o qué es una zapata, por ejemplo. Después no debería haber mucho problema. Calcularlo, analizarlo, eso es otra historia, ¿no? Eso ya lo tenemos que ver con nuestros amigos de ingeniería civil, ¿verdad? O mejor dicho, los amigos de ingeniería civil ya se encargarán de ese tema, ¿no? Entonces, zapatero a su zapato, dice un dicho, ¿no? Entonces, nosotros como arquitectos vemos nuestros diseños, vemos nuestros cálculos, vemos nuestros análisis. El estructural verá sus diseños, verá sus análisis y verá sus cálculos. Pero que eso no signifique que tengo que ser ignorante en la materia de cómo se representa un plano de la especialidad contraria, porque finalmente yo puedo asumir como jefe de proyecto y por lo menos necesito saber cómo interpretar un plano de cimentación, ¿verdad? Bien, no sé si hay alguna consulta adicional, mis amigos. El día de mañana vamos a tocar el tema, vamos a la lectura de los planos de aligerados y ahí vamos a mostrar algunos procedimientos de cómo se predimensionan elementos estructurales, incluidas cimentaciones, zapatas, vigas, columnas, un poco con el acero, etcétera, ¿no? Pero ojo, son predimensionados, no estamos hablando de cálculo, ¿no?
Excelente, amigo Civilito. No sé si me puedes indicar. Por favor, cuando envíen sus capturas y si sus nombres no salen en su no salen en su nombre para mostrar del WhatsApp, por favor indiquen además su nombre y apellido, por favor, para que me sea más fácil de ahí puntuarlos. Y si fueran tan amables, memorícense su número de la lista para poder para que me indiquen por ahí. A ver, Álvaro Martínez, ¿dónde estás? Creo que no estás. Y si no es, ahí estás. Ahí está. Ya, la siguiente, Álvaro, tú eres el número 26. Por aquí nos envía César Alexander. ¿Dónde está César? César, tú eres el número 18. Correcto, muchas gracias. De preferencia, memorícenselo, ¿ya? O apúntenos por ahí. Bueno, Alex, ya sabes que eres el número 1, Guido número 2, David número 3, ¿no? Y así sucesivamente los demás. Bueno, mis amigos, igual si han estado avanzando, envíenlo, no importa si ya es después de la clase, ya yo les voy a ir tomando nota, ¿no? Sí, ya está anotado, señor, señor Guido, no se preocupe. Bien, aún si es después de la sesión, por favor, igual envíenlo, no hay ningún problema, ¿ya? Bien, mis amigos, entonces nos vemos el día de mañana, 7 de la noche, ahí sí, calculadora en mano, notas, agendas, Excel, como quieran ustedes, porque vamos a ver, además de la parte gráfica, vamos a ver algunos criterios de predimensionamiento y cálculo. ¿Listo? Muchas gracias a todos, que tengan un buen día. Gracias a ustedes.